Bueno, pues buenos días a todos. Quiero, en primer lugar, felicitar al presidente electo de Hungría, al señor Magyar, por su victoria incontestable en las elecciones, una victoria de la democracia liberal, una victoria también del europeísmo. Hemos visto la ultraizquierda en Madrid celebrar una victoria del Partido Popular Europeo. Yo creo que eso también es una buena noticia. No tienen otra cosa que celebrar porque en Hungría creo que la izquierda ha sacado un total de 0 escaños, que es el camino que va a seguir Sumar allá donde se presente y el camino que ha tenido ya en algunas de las elecciones que hemos celebrado. Así que como no pueden celebrar sus propias victorias, pues celebran las del Partido Popular. A mí me parece una gran noticia. Si se quieren pasar al Partido Popular, pues pueden empezar votando a favor de nuestras iniciativas, lo cual sería también una buena noticia. Por otra parte, en la semana en la que el sanchismo se ha sentado en el banquillo, el presidente Pedro Sánchez ha decidido poner tierra de por medio y huir con su mujer, la poliimputada Begoña Gómez, a China. Otra vez más, es la cuarta visita que hace a este país, a estos líderes comunistas. Lo cierto es que entre las visitas a la dictadura china y las visitas al rey de Marruecos, pues suman desde luego muchas más de las que ha hecho a otros países de nuestro entorno, a otros presidentes democráticos de nuestro entorno, como la presidenta Meloni, con la que compartimos, por ejemplo, preocupaciones en materia de inmigración. Se ve que Sánchez está más cómodo con autócratas, con dictadores, con dictaduras comunistas, desde luego con cualquier cosa que no sea una democracia. Habrá que preguntarse por qué y creo que la respuesta es evidente. Por otra parte, en el pleno de esta semana voy a preguntar a la presidenta sobre si se va a reunir con María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, que sabemos que viene a Madrid, y cuáles son pues, sus intenciones en esta visita de esta luchadora de la libertad. Estábamos diciendo que Sánchez se reúne con todo tipo de dictadores y es felicitado por todo tipo de terroristas, y nosotros pues estamos con la democracia y con la libertad. Y María Corina Machado no solo es Premio Nobel de la Paz, sino que es un referente para toda una generación que ha crecido viendo cómo se degradaba la institucionalidad de un país hermano como es Venezuela, y que María Corina Machado pues, ha conseguido grandes hitos para favorecer la democracia en su país. Y como sin independencia judicial y no hay justicia y no hay democracia, les anuncio que el Partido Popular ha activado para el pleno de la semana que viene una iniciativa en la que vamos a exigir al gobierno de Pedro Sánchez que respete la independencia del Poder Judicial, que deje de atacar y señalar a jueces y fiscales que hacen su trabajo y que dote de todos los medios humanos necesarios para los tribunales, porque están sin el personal que necesitan para poder ejercer su labor. Solo en la Comunidad de Madrid necesitamos de manera urgente que se cubran 142 puestos y se estima que en los próximos 5 años se requerirán más de 350 plazas. Esto es una urgencia para que la justicia pueda seguir operando con normalidad en nuestra región. Por otra parte, también el próximo pleno se debatirá y se aprobará el dictamen de la Comisión de Estudio para abordar el impacto de la droga en la Comunidad de Madrid, y que tras escuchar a expertos, a profesionales, a representantes de las administraciones y de la sociedad civil, ha concluido que el problema de las drogas en la Comunidad de Madrid no se limita solo al consumo, sino también que este aumento se ve agravado por la banalización en su percepción social, lo que dificulta la prevención, sobre todo en adolescentes y jóvenes. Las drogas destrozan vidas, despojan a la persona de su valor más preciado, de su libertad, le conducen a la soledad, a la delincuencia, al aislamiento social, y en la mayoría de los casos arrastra también a sus familias con ellos. Por tanto, es importante que se ponga en la protección de los menores y de los colectivos más vulnerables como uno de los grandes ejes de la actuación en la prevención de las drogas. El problema de las drogas no puede ser relativizado, confundido con otros fenómenos, ni desplazado del debate público, como hemos visto en ocasiones que ha querido suceder. Y nada más, me quedo a su disposición para sus preguntas. Buenos días. Por un lado, quería preguntarle por el recurso anunciado por la presidenta la semana pasada del recurso sobre la regularización de migrantes, la regularización extraordinaria. Acabamos de oír las críticas tanto de PSOE como de Más Madrid. También se añade a este recurso el anunciado en el tema de menores no acompañados, el acogimiento de menores no acompañados, la valoración del Grupo Popular sobre las dos iniciativas. También me gustaría conocer su valoración sobre esta etapa de grandes obras que empieza
empieza en la Comunidad de Madrid coincidiendo con el último año de legislatura. Y por último, nos acaba de decir Más Madrid que han abandonado la Comisión de Vigilancia de la Contratación. Sería el segundo grupo parlamentario, si no estoy mal informada, que tiene problemas en esta Comisión de Vigilancias de las Contrataciones. También me gustaría conocer su respuesta a ambos. Gracias. Muy bien, pues sobre el tema de la regularización, parece que al gobierno de Sánchez y al Partido Socialista y a la izquierda en general solo le interesan las cuestiones excepcionales e ilegales. En lugar de funcionar en base a una ley de extranjería para saber qué personas pueden entrar y cómo se regulan los flujos migratorios en un país como es España, que tiene fronteras compartidas con otros países de la Unión Europea, fronteras abiertas en el espacio Schengen, pues en lugar de ordenar la inmigración a través de las normas y las leyes, lo que quieren hacer permanentemente es medidas excepcionales porque no quieren atajar el problema principal. Quieren regularizar extraordinariamente a cientos de miles de inmigrantes, lo cual puede suponer un gran colapso de los servicios públicos, además de una modificación del censo electoral por la puerta de atrás, porque después de las regularizaciones, ya lo anunciado la izquierda, vienen las nacionalizaciones masivas, y con esto no estamos de acuerdo, y por lo tanto cuando se tratan de exceptuar comportamientos respecto al comportamiento natural que regulan las leyes, pues si la Comunidad de Madrid puede hacer un recurso, pues naturalmente lo hace. Con el tema de los menores ocurre exactamente lo mismo. Hubo un decreto ley excepcional para el reparto de menores extranjeros no acompañados que obligaba a las comunidades autónomas a asumir el cuidado y la tutela de estos menores. Ese decreto ha dejado de estar en vigor y, por lo tanto, la Comunidad de Madrid va a dejar de aceptar de manera los inmigrantes, los menores extranjeros no acompañados que unilateralmente el gobierno de Sánchez decida traer a la Comunidad de Madrid. Carece de soporte legal, no se puede hacer de esta manera y, por lo tanto, si quieren hacer alguna medida en ese sentido, tendrán que pactarlo, tendrán que consensuarlo con la Comunidad de Madrid. Lo que pasa es que el gobierno de Sánchez no está acostumbrado a hacer esto. Está acostumbrado al ordeno y mando, está acostumbrado a la ilegalidad, porque así se maneja el gobierno de Sánchez, así se maneja el partido del gobierno de Sánchez, y nosotros no estamos dispuestos a seguir ese camino. Por otra parte, sobre las obras, bueno, pues llevamos una legislatura muy intensa en cuanto a preparación de grandes proyectos, la Ciudad de la Justicia, la Ciudad de la Salud, obras muy importantes en el transporte público, como la ampliación de la línea 11 de metro, ya está construida la ampliación de la línea 3, vienen grandes obras en otras estaciones, también siguiendo el plan de accesibilidad, y por lo tanto es una comunidad viva y son compromisos electorales que la presidenta Isabel Díaz Ayuso pues puede poner el check de que ha cumplido, ¿no? Cumplió, dijo que iba a desatascar la Ciudad de la Justicia y lo ha hecho, dijo que iba a hacer la Ciudad de la Salud y lo está haciendo, y por lo tanto creo que son muy buenas noticias para una región como la nuestra, que haya grandes infraestructuras, que haya grandes proyectos que piensen en el Madrid no solo de los próximos meses o del próximo año, sino de las próximas décadas. Los servicios públicos hay que escalarlos, hay que pensarlos con mucha antelación, y esto es lo que hace Madrid con estas grandes obras. Eso creo que es una muy buena noticia. Sobre el tema de vigilancia de las contrataciones, pues es un numerito más de Más Madrid y de la oposición en esta asamblea. La Comisión de Vigilancia de las Contrataciones es una comisión muy útil que hay en esta asamblea, que puede fiscalizar una parte de la tramitación de los contratos públicos. El resto de la tramitación se controla en el resto de las comisiones sectoriales que existen en la Asamblea de Madrid. Como saben, hay una vacante en la presidencia de esta comisión porque Vox, que fue elegido gracias al Partido Popular para presidir esta comisión, abandonó esta presidencia, y el reglamento lo que dice es que cuando un miembro de un partido abandona un puesto en la mesa, su partido tiene que cubrirlo. Les leo literalmente lo que dice el artículo 65.5 del reglamento de la Asamblea de Madrid. Las vacantes que se produzcan en las mesas de las comisiones durante la legislatura se cubrirán por acuerdo de la comisión, que procederá a designar al diputado que proponga el grupo parlamentario al que perteneciera el integrante de la mesa. Por lo tanto, en cuanto Vox nos diga qué integrante de su grupo quiere ocupar la presidencia, pues se resolverá el tema de la vacante de la presidencia de Vigilancia de las Contrataciones. Buenos días, portavoz. Le hemos preguntado a Más Madrid y al Partido Socialista. Ambos piden que se habiliten más oficinas para expedir ese certificado que ofrece el Consorcio de Transportes a estas personas que quieren demostrar el tiempo que llevan en nuestra comunidad. Más Madrid pide que se amplíen más los horarios, y el Partido Socialista lo que piden
es que ustedes pongan más oficinas, porque solo hay una. Le traslado la pregunta, ¿qué opina usted de esto? Porque parece ser que no. Más Madrid a ustedes les preguntó la semana pasada en el pleno del jueves. Gracias. Bueno, el certificado este certificado que lo que hace constar son las recargas que ha habido en las tarjetas de transporte, es un certificado que se pide con muy poca frecuencia y, por tanto, en el dimensionamiento del Consorcio Regional de Transportes, pues tiene los recursos que tiene. Los empleados del consorcio están dedicados a la atención a los madrileños, a hacer su trabajo, y lo que no parece razonable es que tengamos que abandonar las tareas habituales que los madrileños hacen con el Consorcio Regional de Transportes para atender una necesidad que es de Pedro Sánchez, que ha hecho una regularización masiva sin encomendarse a nadie, sin hablar con las comunidades autónomas, sin pactarlo con absolutamente nadie, sin dotar a nadie de más recursos, y ahora lo que piden es que la Comunidad de Madrid resuelva un problema que ha creado Pedro Sánchez. A mí no me parece razonable que tengamos que ser nosotros los que resolvamos los problemas de Pedro Sánchez. Si quiere dotar de más recursos a la Comunidad de Madrid, pues seguramente sean muy bien recibidos. Mientras tanto, los recursos humanos, el personal que está dedicado a la gestión del Consorcio de Transportes estará dedicado a los trámites a los que acuden los madrileños, como no puede ser de otra manera. Buenos días, portavoz. Habla usted de que están dimensionados a las necesidades de los madrileños. Me gustaría saber si el Partido Popular no considera que son madrileños esas personas que están tratando de acceder a ese certificado o ese historial de recarga de la tarjeta del transporte público. En segundo lugar, Más Madrid ha dicho que va a exigir a la comunidad, al gobierno regional, que haga una auditoría externa de las residencias del grupo Bouco después de que un familiar de una mayor denunciara que se quería expulsar a su madre de uno de sus centros por presentar quejas por el trato que está recibiendo allí como residente. Y en último lugar, acabamos de conocer esta mañana que el exfiscal general del Estado, el señor García Ortiz, ha recurrido su condena ante el Tribunal Constitucional por filtrar datos personales de la pareja de la presidenta. Me gustaría una valoración por parte de su grupo de ese recurso. Gracias. Bueno, pues desde luego no nos va a pillar en una distinción entre madrileños y no madrileños, porque nosotros desde el Partido Popular siempre hemos dicho que madrileño es el que pone un pie en Madrid y empieza a vivir con nosotros y a trabajar con nosotros. Nosotros no hablamos de inmigrantes, sino de nuevos madrileños, así que esta distinción es absolutamente falaz. Si la quiere hacer usted, pues la hará. Desde luego a nosotros no nos pilla en esa distinción. Lo que digo es que en el Consorcio Regional de Transporte las personas que acuden a recibir este certificado son absolutamente residuales, no es un trámite nada habitual, y por lo tanto el dimensionamiento de los recursos del consorcio se destina a los trámites más frecuentes. Y cuando es Pedro Sánchez el que decide hacer un movimiento para regularización masiva de inmigrantes irregulares que han llegado aquí saltándose las normas, no puede exigir a todas las administraciones que nos pongamos a su servicio, a servicio de Pedro Sánchez para resolver sus problemas. Nosotros, como partido, y el gobierno regional, como administración responsable, dimensiona los recursos para los servicios que tiene que prestar. Y desde luego este trámite se hace, pero no vamos a destinar todos los recursos del Consorcio Regional del Transporte, no vamos a abandonar al resto de madrileños que quieren hacer trámites porque Pedro Sánchez tenga una urgencia, para que no sea un fracaso esa regularización masiva que sería perjudicial para él. No lo vamos a hacer. Sobre el tema de la residencia, no es que se quisiera expulsar a esta persona, parece ser que fue un apercibimiento, ya se había tomado la decisión de no expulsar absolutamente a nadie, y por lo tanto lo que va a ocurrir en las residencias es que se van a hacer las inspecciones necesarias y en función del resultado de esas inspecciones pues se tomarán las decisiones oportunas. Sobre el fiscal general del Estado, pues no teníamos pruebas y tampoco dudas de que después de tener a una alta institución del Estado, como la Fiscalía General del Estado, al servicio de Pedro Sánchez, al servicio, incluyendo el quebranto de la ley para perseguir a una rival política, cuando veíamos al personaje que ocupaba la Fiscalía General del Estado atacando ilegalmente a la presidenta, incumpliendo la ley, pues que a continuación de su condena por parte del Tribunal Supremo no teníamos ninguna duda de que tendrían que acudir a la otra instancia colonizada por el gobierno de Pedro Sánchez, que es el Tribunal Constitucional, para que revirtiese lo que dice la justicia.
Es decir, Pedro Sánchez, que está atacando la justicia, hablaremos de eso también en el próximo pleno, que está atacando la independencia del Poder Judicial, lo que quiere hacer es nuevamente dejar sin efecto la acción de la justicia. Hay que recordar que la justicia en España, el Poder Judicial, termina en el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo es el último tribunal del Poder Judicial. Y luego hay un tribunal que se llama así, pero no es tal cosa, que es el Tribunal Constitucional, que eso no es un órgano del Poder Judicial y que tiene que velar para la interpretación de la Constitución o de los huecos que haya dejado el constituyente respecto a la interpretación de la Constitución. No es un órgano para revisar, no es un órgano de casación, no es un órgano para revisar sentencias del Tribunal Supremo. Y así lo quieren utilizar el gobierno de Pedro Sánchez y toda la mafia que está a su alrededor para evitar la acción de la justicia. Yo creo que esto es un movimiento más en convertir España en una autocracia en la que no rige la división de poderes y me parecería una vergüenza que el tribunal se prestara a ello.